Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido de manga larga y largo camisero como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratuitos en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Los patrones de este vestido están compuestos por 4 piezas para la falda, como la que veis, 2 partes para el cuello, un delantero, una espalda, una manga y el puño de las mangas. Vamos a empezar por cortar las piezas de patrón en la tela. Primero colocamos la tela sobre una superficie plana. La doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro y vamos a tener en cuenta la dirección del hilo de la tela para colocar los patrones. Comenzaremos a colocar los patrones por la falda. La falda lleva unos 4 patrones que son como los que estáis viendo, son una especie de triángulos que se van a ir uniendo para hacer ese vuelo que tiene la falda. En lo primero que nos vamos a fijar de la tela es el estampado, si tiene o no una dirección, es decir, un derecho y un revés. Si el dibujo que habéis elegido pues no tiene derecho o revés, queda lo mismo colocar los patrones hacia un lado o hacia el otro, vamos a ir encajando estos triángulos para aprovechar más tela. En nuestro caso el estampado sí que tiene una dirección, va hacia arriba, o sea hacia la parte más estrecha del triángulo como estáis viendo. Por eso vamos a desperdiciar quizá un poco de tela, pero vamos a ajustar todos los patrones y lo vamos a colocar en la dirección del estampado. Como ya digo, si no tenéis estampado en una dirección, si la tela es lisa o el estampado da lo mismo, no vais a tener ningún tipo de problema, solo tenéis que encajar las piezas en el patrón de tal forma que haya margen de costura entre una pieza y otra. Y recortaremos todas las piezas de patrón tras alfilerearlas a las capas de tela a 1 centímetro aproximadamente, excepto el bajo de la falda. Y también la parte delantera, en el centro de la parte delantera vamos a dejar unos 7 centímetros aproximadamente que nos van a servir para la solapa o la tapeta central delantera. Esto si queréis os lo he dejado en el patrón. Y como con los planos de la cámara no podía abarcar toda la tela con todos los patrones, lo que he hecho es que os he dejado este plano de corte, es decir, doblamos la tela y con la tela doblada vais colocando las piezas más o menos de esta manera para que os encajen y la podéis aprovechar lo máximo posible. El resto ya sería únicamente ir colocando las piezas de patrón sobre la tela doblada e ir recortando a 1 centímetro aproximadamente del borde de cada patrón. Vamos a empezar a coser por el centro de la espalda, pero en la parte de la falda. Vamos a coger las piezas tal cual las hemos cortado, con los derechos enfrentados, y vamos a realizar una costura por donde estáis viendo, uniendo así ambas piezas, y esta costura será el centro de la espalda pero por la parte de la falda. Una vez terminadas las costuras de unión de las piezas de patrón, vamos a ir remallando todas estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Una vez que tenemos el centro de la falda, en la parte de la espalda, vamos ahora a coserle los laterales. Con los derechos de las telas enfrentados cosemos los laterales donde nos corresponde. En el patrón os he dejado unos números que os van a guiar para unir estas piezas. Y con una costura lineal a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela unimos estas piezas laterales a la espalda. Remallaremos ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Uniremos ahora las piezas centrales delanteras de la falda con los laterales de la misma. Con los derechos de las telas enfrentados vamos a unir, según nos indica el patrón, estas piezas, lateral con centro derecho y lateral con centro izquierdo.
Y una vez que ya tenemos la espalda de la falda y los delanteros de la falda, los vamos a unir también por los costados o laterales con los derechos de ambas telas enfrentados, haciéndolos coincidir perfectamente los bordes de la tela. Vamos a ayudarnos poniendo unos alfileritos y vamos a coser con una costura lineal sencilla a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y ya tendríamos nuestra falda totalmente completa. Vamos ahora con la espalda de la blusa. Realizamos unos pequeños cortes que nos van a marcar el ancho de la pinza. Y poniendo un alfiler justo en el vértice vamos a transportar, digamos, la medida o hasta donde llega nuestra pinza, tanto por un lado de la espalda como por el otro. Pinchamos el alfiler justo en el vértice y por el otro lado de la espalda vamos a marcar con otro alfiler. De esta manera ya tendríamos donde empieza la pinza o donde termina la pinza bien marcado por ambos lados. Esto se llama transportar una pinza. Pero antes de coser la pinza vamos a unir las espaldas por el centro. Con un pespunte lineal sencillo y tal cual tenemos los patrones cortados, es decir, derecho con derecho de la tela, vamos a coser una puntada lineal sencilla que nos va a unir el centro de la espalda. Para coser la espalda, con las marcas que tenemos hechas, tanto del ancho como del final o principio de la pinza, vamos a doblar la tela por la mitad de la pinza con el derecho hacia adentro y vamos a coser en diagonal, empezando desde las marquitas que tenemos hasta el alfiler que nos marca el vértice. Antes de quitar el patrón vamos a hacer unos pequeños cortes donde estáis viendo para marcar el límite de la solapa. Para las pinzas del delantero de la blusa, de la parte superior, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer unos pequeños cortes que marcarán el ancho de la pinza y vamos a colocar un alfiler en el vértice para transportar en el otro lado hasta donde llega la pinza. De esta manera nos van a salir pinzas exactamente iguales por ambos lados. Y al igual que hicimos con la pinza trasera, vamos a doblar la tela con el derecho hacia adentro por la mitad de la pinza, haciendo coincidir los cortecitos que marcan el ancho y vamos a coser una diagonal que va desde el vértice donde tenemos marcado el alfiler hasta esos pequeños cortecitos, el final del patrón. Unimos espalda y delantero por los hombros. Para ello vamos a colocar la espalda con el derecho hacia arriba y los delanteros con el derecho de la tela hacia abajo, haciéndolo coincidir perfectamente por los hombros. Los cosemos con una puntada lineal sencilla y luego rematamos estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. En las mangas recortamos la línea que os he dejado el patrón para la abertura de la manga. Cogemos una de ellas y doblamos muy finito 2 veces esta abertura hacia el interior o revés de la tela para así terminar esta abertura correctamente. Cuando lleguemos al vértice o al pico o al final de la abertura volvemos a doblar el lado contrario con un pequeño dobladillo finito y así haremos las 2 aberturas de la manga. Para que la terminación o el final de la abertura nos quede correctamente, la doblamos por la línea y vamos a realizar una costura justo al final con los derechos de la tela enfrentados. Con el cuerpo abierto vamos a coser las mangas al hueco que corresponde para ellas. Tenemos que tener en cuenta que la manga tiene un lado que va hacia el delantero y un lado que va hacia la espalda. La abertura va siempre hacia la espalda, o sea, el lado más corto que hay desde la abertura hasta el final de la manga siempre va hacia la espalda. Y colocamos las mangas como estáis viendo y luego vamos a coserlas en el hueco que viene para ellas. Con los derechos de las telas enfrentados coseremos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Si no os veis que manejáis mucho la costura, sí que podéis este paso hilvanarlo previamente o alfilerear la manga, porque nosotros lo hacemos directamente, estamos bastante acostumbradas a coser mangas de este tipo.
Remallamos las costuras con una costura en zigzag al borde de la tela y haremos ambas mangas iguales. El cuerpo de la parte superior del vestido debería tener esta forma, es decir, estar abierto por los costados y las mangas. Lo vamos a doblar por los hombros y por la mitad de la manga con el derecho de la tela enfrentado y hacia adentro, haciendo coincidir tanto los laterales de la manga como los costados. Y vamos a coser en L, como estáis viendo, cerrando así los costados y las mangas. Nos aseguraremos de que la costura de unión de manga y cuerpo coinciden por ambos lados, es decir, la costura de la axila coincide. Y remallaremos la costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Para montar la falda al cuerpo de la parte superior vamos a comenzar a unir las costuras. Vamos a comenzar a unir la costura central trasera de ambas partes y luego uniremos o intentaremos unir la de los costados. Si no nos viene bien, siempre podemos retocar la falda, es decir, recortar un poquito para que nos cuadre perfectamente. O podemos coser un pelín las costuras y de esa manera ya nos cuadrarán perfecto. Con los derechos de las telas enfrentados vamos a ir cogiendo con alfileres ambas partes y luego la vamos a coser. Y de esta manera va a quedar unido la parte superior con la falda. Y al igual que las anteriores, remallaremos esta costura con una costura en zigzag al borde. Uniremos ahora los puños a la manga. Para ello los doblamos, como estáis viendo, por la mitad con los derechos de la tela enfrentados y doblamos una pestañita de 1 centímetro aproximadamente hacia arriba. Cosemos los extremos de ambos puños. Les damos la vuelta y los colocamos del derecho. Para coserlos a la manga vamos a colocarlos en el interior de la manga, como estáis viendo, es decir, metemos el puño dentro de la manga y la parte que está más salida, o sea, es decir, la que no le hemos cosido esa pestañita o ese pequeño dobladillo, es la que vamos a ir fijando, haciéndola coincidir con el borde del bajo de la manga. Y cosemos una sola de las capas del puño a la manga, al bajo de la manga, como estáis viendo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Volcamos el puño hacia el exterior o el derecho de la tela, como estáis viendo, y nos quedaría esa parte del puño que hemos cosido con esa pestañita doblada. Pues eso nos va a servir como dobladillo para colocarlo encima de la costura que acabamos de hacer y taparla. Entonces a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de esa tela vamos a coser el puño a la manga por el exterior del vestido. Y haremos lo mismo para ambas mangas. Recortaremos 2 piezas exactamente iguales de entretela y las vamos a fijar a uno de los lados del patrón del cuello, es decir, a uno de los pliegues que hemos cortado de cuello. La entretela se fija simplemente planchando a la tela por la parte que está brillante, es la que pega, esa es la que va pegada en el interior o revés de nuestra tela, de nuestra pieza de patrón. Para montar el cuello primero tenemos que montar esta pieza que estáis viendo, que es la parte de los picos. Unimos ambos patrones o ambas piezas de tela, el derecho con el derecho enfrentado, y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por donde estáis viendo, solamente la parte superior y laterales. Le damos la vuelta al cuello y lo colocamos del derecho. Y a unos milímetros del borde vamos a hacer un pespunte lineal sencillo a la vista, es decir, en el exterior del cuello, que nos va a servir de asentamiento para nuestro cuello. A una de las caras del otro patrón de cuello, justo la que le hemos pegado la entretela, vamos a hacerle un pequeño dobladillo de medio centímetro aproximadamente, bueno, medio o 1 centímetro mejor aproximadamente, por toda la parte del bajo, es decir, por este lado más largo que estáis viendo del patrón.
La doblamos por la mitad y le hacemos un piquete en el centro y de esta manera vamos a poder centrar todos los patrones de cuello y no nos van a quedar descuadrados. Doblamos también la parte que hemos cosido, es decir, la parte superior del cuello, la de los picos, y realizamos un piquete en el centro y realizamos otro piquete en la parte del patrón que nos queda. De esta manera vamos a poder centrar todos los patrones del cuello guiándonos por estos piquetes. Colocamos la pieza que estáis viendo, la que no tiene entretela, como veis, con el derecho hacia arriba. Colocamos el cuello con el derecho hacia arriba también, haciéndolo coincidir con el piquete. Y la parte que hemos pegado a la entretela, a la que le hemos cosido ese pequeño dobladillo, lo colocamos encima de estas dos piezas con el derecho hacia abajo. Y cosemos desde el piquete hacia un lado y desde el piquete hacia el otro a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. De esta manera nos va a quedar el cuello bien centrado. Realizamos unos pequeños cortes perpendiculares a la costura que acabamos de hacer, pero sin cortar esta costura. Volcamos el cuello hacia el derecho y vamos a coser por donde estáis viendo un pespunte de asentamiento. De esta manera se nos va a quedar el cuello perfecto. Haremos ahora las tapetas centrales delanteras del vestido. Para ello vamos a doblar y planchar para que nos quede así exactamente igual por todo el lado 2 centímetros, primero hacia el interior del vestido, hacia el revés de la tela y volvemos a doblar otros 2 centímetros. De esta manera nos va a quedar la tapeta. Lo hacemos para ambos lados y lo planchamos bien. Y luego lo vamos a coser lo que hemos planchado a 1 milímetro o 2 milímetros del borde de la doblez de la tela. Por eso lo cosemos por el interior o por el revés para seguir esta guía. Y esto mismo lo hacemos para ambos centros delanteros del vestido. Para coser el cuello al vestido vamos a tomar como referencia el centro de la espalda, es decir, la costura central que hemos hecho, y vamos a colocar el cuello como estáis viendo, con los derechos de ambas telas enfrentados y el cuello está colocado por la parte que más sobresale, por la parte de abajo que más sobresale. Ahora mismo lo que estamos cosiendo a 1 centímetro del borde de la tela es básicamente una de las capas del cuello. La que está con la pestañita que le hicimos y la entretela no se cose, porque se cose luego cuando volquemos el cuello, si no ya lo veréis. Y ahora colocamos el vestido con el revés hacia arriba, como estáis viendo, y volcamos el cuello, la parte de cuello que no hemos cosido, hacia el revés de la tela o el interior del vestido. Y esta pestañita o esta doblez de la tela nos va a servir para tapar la costura que acabamos de hacer. Nos probamos el vestido y vamos a ver qué tal el largo. Lo vamos a colocar a nuestro gusto, pero además, aunque no lo probéis o queráis coserlo directamente, deberíamos redondear el bajo para igualar los patrones de la falda. Simplemente se dobla por la mitad, haciendo coincidir lo que es la abertura central delantera y la costura de la espalda. Lo doblamos por ahí justo y vamos a redondear todo el bajo con una tijera, simplemente modificando un poco estos patrones que a lo mejor nos han quedado un poquito descuadrados. Y para el bajo vamos a hacer un pequeño dobladillo de medio centímetro aproximadamente hacia el interior y volvemos a doblar otro medio centímetro. Cosemos a unos milímetros de esta doblez de la tela. La haremos este bajo por todo el contorno de la falda. Haremos los ojales a unos 6 o 5 centímetros aproximadamente uno del otro. Coseremos los botones a unos 6 centímetros aproximadamente de distancia el uno del otro. Y abrimos los ojales ayudándonos
de un alfiler poniéndolo en la parte superior del ojal como tope. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales gratis.